Anubis, los secretos del dios egipcio de la muerte. Guardián del cuerpo, custodio del umbral y técnico sagrado del más allá. Cuando pensamos en la muerte en el antiguo Egipto, una figura aparece casi de inmediato en la imaginación, un dios de cuerpo humano y cabeza de chacal, de mirada severa y postura vigilante. Su nombre es Anubis, y aunque suele asociarse de forma simplista con la muerte, su verdadero papel fue mucho más profundo, complejo y duradero de lo que la cultura popular suele mostrar. Anubis no fue un dios del castigo ni un juez implacable. Fue, ante todo, un protector. El cuidador del cuerpo, el garante de la preservación, el guardián del tránsito entre la vida y la eternidad. Su figura atraviesa más de 3000 años de historia egipcia sin desaparecer jamás, adaptándose a los cambios religiosos sin perder su esencia. El dios más antiguo del mundo funerario. Anubis es una de las deidades funerarias más antiguas del panteón egipcio. Sus primeras apariciones se remontan al Reino Antiguo, la llamada Era de las Pirámides, c. 2686-2181 a.C. En los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos conservados por la humanidad, Anubis aparece como el principal responsable de los rituales funerarios. En este período temprano, no existía aún la idea plenamente desarrollada de Osiris como señor del más allá. Anubis era quien dominaba el espacio liminal entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Era él quien garantizaba que el cuerpo del faraón fuera correctamente preparado para la eternidad. Esto es clave. Para los egipcios, la vida después de la muerte dependía directamente del estado del cuerpo físico. Sin un cuerpo intacto, el alma no podía sobrevivir. Y Anubis era el dios que aseguraba esa preservación. ¿Fue Anubis reemplazado por Osiris? Con el paso de los siglos, el mito de Osiris fue adquiriendo un peso creciente. A partir del Reino Medio, Osiris se consolidó como el rey del inframundo, el dios que había muerto y resucitado, convirtiéndose en el modelo de esperanza para todos los difuntos. Pero esto no significó la caída de Anubis. Como explica el egiptólogo Han Asman, no hubo un reemplazo, sino una redistribución de funciones. Osiris se convirtió en el símbolo de la resurrección y el juicio final, mientras Anubis se especializó en el ámbito técnico y ritual, el embalsamamiento, la protección del cuerpo y la supervisión del juicio del alma. Anubis no perdió poder, ganó precisión. El chacal del desierto, una elección simbólica. ¿Por qué Anubis tiene cabeza de chacal? La respuesta está en la observación del entorno. Los chacales dorados eran animales comunes en los desiertos egipcios y solían merodear cerca de las necrópolis, que se ubicaban en la orilla occidental del Nilo, donde se ponía el sol. Ese oeste simbolizaba la muerte. Lejos de ver al chacal como una amenaza, los egipcios reinterpretaron su presencia como un vigilante natural de las tumbas. Así, transformaron a un carroñero en un protector sagrado. No hay evidencia alguna de que Anubis represente un lobo. Estudios zoológicos modernos confirman que el animal representado en el arte egipcio es el chacal dorado, una especie autóctona del norte de África. Anubis no devora, protege. Una confusión frecuente es asociar a Anubis con la destrucción del cuerpo. En realidad, su función es exactamente la contraria. Anubis protege la momia contra la corrupción, los animales y los ladrones de tumbas. Su misión es garantizar que el cuerpo llegue intacto a la eternidad, permitiendo que el Ka, el Bea y el Ak, los distintos componentes del alma, puedan reunirse. En este sentido, Anubis no es un dios de la muerte violenta, sino de la continuidad. Los muchos nombres de Anubis. Su importancia se refleja en la cantidad de títulos que recibió a lo largo del tiempo. Cada epíteto destaca un aspecto distinto de su función sagrada, y Miute, el que está en el lugar del embalsamamiento. Kenti Amentiu, el que preside a los occidentales. Eri y BW, el que está sobre la montaña. Nebta Yeser,
Señor de la Tierra Sagrada. Estos nombres aparecen en textos funerarios fundamentales y muestran cómo Anubis era invocado en cada etapa del proceso mortuorio. El modelo divino del embalsamador. Los embalsamadores humanos trabajaban bajo la protección simbólica de Anubis. No eran simples técnicos, actuaban en nombre del dios. El proceso de momificación era largo y complejo: extracción de órganos, secado con natrón, aplicación de resinas aromáticas, vendaje meticuloso. Cada etapa tenía una dimensión ritual, no solo práctica. Aunque en el imaginario moderno se cree que los sacerdotes usaban máscaras de chacal, no existe evidencia arqueológica de ello. Anubis era invocado, no representado físicamente por los sacerdotes. El juicio del alma y el pesaje del corazón. Uno de los momentos más importantes del más allá egipcio era el pesaje del corazón. Allí, Anubis supervisaba la balanza donde el corazón del difunto se comparaba con la pluma de Maat. Si el corazón era más ligero, el alma era declarada verdadera de voz. Si no, el monstruo Amid lo devoraba. Anubis no dictaba la sentencia. Su función era técnica: garantizar que el juicio se realizara correctamente. El veredicto pertenecía al orden cósmico, no a él. Familia divina y mitos cruzados. Anubis no era una figura aislada. Tenía esposa, Amput, y una hija, Quebechet, diosa purificadora asociada al agua fresca. Los mitos sobre su origen varían, y muchas versiones provienen de interpretaciones griegas tardías, como las de Plutarco. Estas lecturas helenizadas son valiosas para entender cómo los griegos veían a Egipto, pero no deben confundirse con dogma egipcio original. Anubis frente a Set, lo que dicen los textos. Algunas versiones modernas hablan de enfrentamientos épicos entre Anubis y Set. Sin embargo, los textos egipcios auténticos no describen combates directos entre ellos. El papiro de Jumillac habla de la protección del cuerpo de Osiris, pero no de luchas físicas ni transformaciones monstruosas. Muchas de estas escenas son reinterpretaciones modernas sin base textual. Guardián de cementerios y protector eterno. Incluso tras la consolidación de Osiris, Anubis siguió siendo invocado como guardián de las tumbas. Su función era asegurar que las ofrendas llegaran al difunto y que el vínculo entre vivos y muertos no se rompiera. Era el vigilante del silencio eterno. De Egipto al mundo romano. Anubis no desapareció con el fin de la civilización egipcia. Fue adoptado por griegos y romanos, sincretizado con Hermes, dando origen a Hermanubis. Estatuillas suyas han sido encontradas en Pompeya, prueba de su popularidad fuera de Egipto. Para los romanos, Anubis no era un dios oscuro, sino un guía del alma. Un dios mal interpretado por la modernidad. Hoy, Anubis suele ser retratado como una figura siniestra, violenta o demoníaca. Esta imagen no tiene respaldo histórico. Para los antiguos egipcios, Anubis era un dios necesario, protector y profundamente respetado. No castigaba, cuidaba. Anubis no es el dios de la muerte en el sentido moderno. Es el dios del paso, del cuidado, de la transición. Representa la certeza de que la muerte no es el final, sino un proceso que debe hacerse bien. Mientras hubo egipcios, hubo Anubis. Y mientras haya preguntas sobre la muerte, su figura seguirá vigilando el umbral.